Y me dice un doctor una vez, no, tú no creo que tú puedas tener hijos. Y yo, qué bien, wow. Este cuadro es para una persona que piense salir embarazada. Mira, yo les rebaté ese cuadro. Yo solo pensé eso en ese momento, como, ay Dios mío, tanto que yo te he dicho que no quiero dejar a un muchacho huérfano, porque es fuerte pensar eso, pero el vehículo se le fueron los frenos. ¡Sí! ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Que realmente el vehículo cayó, la parte de atrás del vehículo se desprendió, la parte de la puerta. O sea, quedó todo que tú preguntabas a la persona que estaba ahí, era usted que estaba, siempre me hacían una pregunta, ¿era tú que iba manejando? Y yo, sí, era yo que iba manejando. Saludos a todos, se veo Pila de nuevo con ustedes y hoy me siento bastante contento. Aunque lo digo en las otras, también lo digo con esta. ¿Por qué? Porque cómo no sentirse contento cuando Dios va haciendo que la vida de nosotros sea más llevadera y sobre todo que vaya haciendo luz a los demás. Hoy estamos en las instalaciones de Solan Seed, esta pastelera famosísima, para no decir que la mejor de Santo Domingo, te pongan en el país si usted quiere. Pero sí, pero así mismo como ella ha tenido la delicadeza con los pasteles, ha horneado con tanta delicadeza, con tanta responsabilidad y lo ha entrado al fuego para que se hagan bien. Así mismo el Señor ha hecho con ella, de que la ha entrado al fuego, la ha entrado con delicadeza, pero sobre todo también la ha adornado como ella adorna también a sus pasteles para todas las fiestas. Entonces el Señor ha estado con ella de fiesta en fiesta, una de ella dándose cuenta y otra de ella no dándose cuenta. Pero la tenemos aquí para que ella nos cuente de cómo es que la han botado de apartamento por la bizcocho, cómo es que ella por un accidente ha entrado aquí y cómo es eso también de desprenderse de cosas por la fe. Sigue con ustedes, Solange, sí. Bueno, hola, gracias por la oportunidad. Qué bueno que ya estoy aquí. Yo también estoy muy contenta, muy feliz de poder estar en esta entrevista. Gracias por la oportunidad y perdona nuevamente por la tardanza. Tenemos una hora de retraso con ella, así que ya ustedes saben. Vamos a tratar de al final de la entrevista, enfriarnos con Solange. ¿Quién es Solange? ¿De dónde viene? Ay, Porque mucha gente, la gente puede pasar por ahí y decir, bueno, ya qué bonito se ve, cómo está eso, pero todo tiene un sacrificio, todo tiene un proceso, sí. pero todos tenemos un comienzo, una niñez. Claro. ¿De dónde viene? Bueno, yo soy Solange Sip, soy de la capital, mis padres son de Puerto Plata. Y bueno, inicialmente yo hago bizcochitos desde que tengo 8 años. O sea, yo aprendí a hacer bizcochitos en el colegio porque yo estudié en un politécnico de monjas, San Chino, y una asignatura era arte culinaria. Y ahí aprendí a hacer mis primeros bizcochitos y me gustaba mucho inventar y hacer recetas con mi hermanito. Entonces, luego ya estudié otras cosas y estudié contabilidad, estudié contabilidad y administración un poco. ¿Y por qué contabilidad? Y bueno, porque en ese trance, o sea, yo recuerdo que en el colegio había como tú te especializabas en el bachillerato. Y yo hice enfermería porque yo quería estudiar enfermería, o sea que yo salí enfermera del colegio. Y después como que dije, no, yo me voy a ir por los negocios porque mi papá tenía negocios, tiene, entonces yo sentía como que para estar para apoyar el negocio, para estar presente. Ajá, exacto, estar presente en eso. Y de repente en eso, tú sabes, una carrera de 4 años, luego administración que hice una parte. Y bueno, nada, yo dije, me voy por ahí, pero el Señor tenía otros planes. Entonces yo había olvidado que me gustaba muchísimo la cocina. Yo viví un tiempo al lado de mi abuela paterna y ella hacía muchas recetitas y invitaba a la familia y olía muy rico todo. Y yo había olvidado que esa parte me gustaba mucho. Y ya lo he comentado anteriormente en las redes y eso, a raíz de un accidente que yo tuve donde solo quedó bien el vehículo, solo quedé bien yo, perdón, el vehículo se maltrató no sirvió más. O sea, el seguro dijo, no, esto no se puede ni pensar en repararlo.
Y a raíz de ese accidente, pues entonces yo dije, bueno, pero yo tengo que hacer cosas que me gusten. Y solo dije como en mi mente, porque cuando tú tienes un accidente, tú no te da tiempo como de analizar ni pensar nada. Y yo recuerdo que en esos microsegundos, yo solo dije, ay, Dios mío, tanto que te he dicho que no quiero dejar a mis hijos huérfanos. Entonces estaba muy pequeñito. ¿Ves? Y, Y en ese... y ahí fue que dije, perdón, que te interrumpa, bueno, yo quiero hacer algo que me gusta y comencé a estudiar esto, a estudiar cocina. Empecé desde cero. Y en ese, antes de llegar al accidente, esa niñez importante de Solange, fue inquieta, curiosa, molestaba a los hermanos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Tú eres la mayor? ¿Usted es la mayor? La mayor y ¿Usted que le bajaba raya a los me tocaba hacer muchachos? tarea con mis hermanos, entonces me tocaba a mí como, exacto, me tocaba como bajar un chin de raya. Se molestan conmigo Entonces a Saúl todavía. usted le bajó un par de rayas. Sí, Saúl no tiene buenos recuerdos. No le preguntes. Pero sí, me tocaba ser la hermana mayor, o sea, es el papel que me tocó y me tocaba ayudarlo con las tareas. Pero también tengo, o sea, digo, fueron bonitos recuerdos, pero también tengo momentos en que, por ejemplo, nos poníamos a jugar a las comiditas. Nos levantábamos a hacer como tomatitos y a hacer como superitos, a inventar cosas. Muy bien. Y en ese, volviendo al accidente, ahora sí. En ese tramo donde usted dice que no quiere dejar los hijos solos, ¿solamente tuvo ese pensamiento, un posterior luego, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Si yo voy, ya las cosas van mejorando, porque tal vez las cosas no iban tan bien en un momento determinado antes de llegar ahí. Exacto. Bueno, cuando yo tuve el accidente, en ese momento yo estaba prácticamente con mi hija mayor pequeñita, que tenía algunos 2 años por ahí, y el otro muy recién nacidito. Y yo decía, bueno, pero yo solo pensé eso en ese momento, como, ay Dios mío, tanto que yo te he dicho que no quiero dejar a los muchachos huérfanos, porque es fuerte pensar eso, pero el vehículo se le fueron los frenos. En ese momento, lo único que yo te puedo decir que yo recuerdo es que el vehículo se detuvo en vía contraria hacia las Américas. Yo no me hice nada, solamente como un golpecito aquí. Y se paró un señor que yo no lo vi más. Era un señor como con sombrero y saco, cosa que está muy rara porque estaba lloviendo. Y me dijo, sal de ahí que ese vehículo va a coger fuego. Y después yo no lo vi más. O sea, yo no lo vi más. Yo solo como que ahí fue como que reaccioné y dije, oh, pero yo quedé bien. Y salí. Y ya. O sea, no es que me dio mucho tiempo como analizar nada, porque realmente, como te digo, yo digo que el que le pasa un accidente y se muere, como que llega al cielo, como estoy en mi casa, quiero agua. Entonces, no, manito, tú no te en tu casa. ¿Y usted sale? ¿Quién llega por usted? ¿Usted llama a alguien? Sí, yo salí, Saúl llegó súper rápido y fue que me asistió. Y tengo un momento jocoso de eso, porque cuando Saúl llegó, que vio el carro así, él me dijo, toma, vete en mi carro. O sea, él me vio tan bien que nosotros no nos fuimos a ir para la clínica, eso fue como después. Él me dijo, toma, vete en mi carro, y se quedó resolviendo. Yo, ¿cómo que arrancó para su casa? Un accidente y cogí para mi casa. Usted lo cogió para su casa. Anda para el carajo. Ya lo sabes. ¿Y su esposo cuando usted llegó? Entonces, mi esposo cirujano bucal y, ¿qué tú sabes? Cuando se enteró de eso, estaba en una cirugía y yo como que, ay, Dios mío. El juidero en esa familia. ¿Qué pasó? Pero gracias a Dios solamente fue un golpe. Sí, el vehículo, o sea, yo te lo cuento y a mí, por ejemplo, el seguro me hizo como 4 entrevistas, como para ver si yo coordinaba las ideas igual, porque realmente el vehículo cayó, la parte de atrás del vehículo se desprendió, la parte de la puerta, o sea, quedó todo que tú preguntabas a la persona que estaba ahí, era usted que estaba, siempre me hacían una pregunta, ¿eras tú que iba manejando? Y yo, sí, era yo que iba manejando. Y era como difícil de entender que el vehículo se desbarató, que no se podía arreglar, que lo iban a reemplazar por otro y que yo estaba bien. O sea, sin nada. Podemos entender que es un punto como de inflexión. Inflexión, total. Yo así lo defino. Es un punto de inflexión en mi vida en el que, tú sabes, los puntos de inflexión, tú estás ahí y tú puedes coger para allá y cambiar de dirección. Total. Y ese cambio de dirección, entonces, es que empieza todo el proceso de Carries My Soul.
Ahí empezó todo, sí. Ya había hecho ya una cuenta, estaba buscando, como yo cocinaba mucho, me gustaba cocinar siempre. Y yo dije, bueno, yo quiero estudiar repostería. Y comencé a hacerlo así, diversos cursos. Después lo hice más profesional. Luego me he ido a ferias internacionales fuera del país y todo eso. Y he continuado con una capacitación. Entonces, al final ahí fue comenzó todo Case by Solange. En ese momento, ahí fue que yo comencé y dije, no, yo voy a comenzar a hacer bizcochito. Y comencé, pero a la par, pasaba que yo trabajaba con mis padres en un negocio familiar, que teníamos tiendas, supermercados, ferreterías, ese tipo de cosas. ¿Y usted era la contable ahí? Era parte, no la contable como tal, porque estaba muy joven, pero era parte de eso. Y cuando ese negocio se finalizó, pues entonces ahí fue que le di más forma a lo de la pastelería. Entendí el porqué del accidente, entendí el porqué yo, después de tener una carrera y media, había tenido un accidente y dije, déjame estudiar repostería. O sea, ¿por qué repostería? Si yo había cocinado salado toda mi vida y yo entendía que me quedaba muy bien. Y ahí fue que yo como que dije, ok, el Señor me estaba preparando para cuando este negocio cerrara sus puertas, que yo tuviera como otro plan y yo pudiera dedicarme a eso. Y en esta parte de dedicarse a eso, de poner todo su empeño, todo su esfuerzo, Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde inicia? ¿Inicia en su casa? ¿Inicia en la casa de un familiar? ¿Cómo es el proceso? Mira, yo inicié en mi casa, en mi apartamento. Eso siempre lo he dicho. Eso me hizo sufrir un poquito porque todos los inicios son fuertes. Y eso siempre lo digo en mis clases y trato de transmitirlo a los alumnos. Las cosas no suceden de hoy para mañana. Las cosas suceden. Hay gente que tiene una fórmula que lo hizo más rápido. No sabemos el cómo ni por qué. Y hay gente que lo hace más lento y llega al mismo punto. Pero eso, cuando sucede, por ejemplo, lo del accidente, yo recuerdo que ahí surgió todo eso a la par y vivíamos en ese apartamento y yo estaba muy feliz ahí porque era un apartamento como nuevo, bonito, teníamos los niños y comenzaron los vecinos a quejarse, que huele a bizcocho todo el día, que está entrando gente rara al edificio, que el gas, que el de ellos es más que el de nosotros, que todo, ay Dios mío, y cuando ya llegó un momento que ese día iban a hacer una reunión de vecinos y le iban a informar a mi esposo que teníamos que mudarnos. Ya tú te imaginas, o sea, el cielo se derrumbó para mí y yo pensé como, lo primero uno no piensa que en realidad uno todo el tiempo, la palabra te prepara para que tú digas, ay, bendito sea Dios, pero cuando lleguen las cosas, no es bendito sea Dios. Sale otra cosa. Te sale el hombre viejo, te sale todo lo que tú tienes dentro y tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Mira, yo tenía todo preplanificado, yo tenía un apartamento, ahora empezaba de cero. Y cuando vinimos a este local, que esta casa aquí inicialmente era una casa, no es nueva, y yo vi todas las cosas que aquí había que arreglar. No por el hecho de que no sea nueva, porque tú puedes arreglar cosas. Claro. Era como, cuando yo digo nueva, era que había muchas cosas que arreglar. Y yo di una llorada. O sea, yo decía, o sea, ¿cómo que no vamos a mudar? Y yo decía, no, pero es que yo no puede ser. ¿Y dónde yo me metí? ¿Y dónde yo me metí todo esto? Yo voy a meterme así. Y luego, yo recuerdo, esta calle se llama Bonaire, y mi esposo me decía, pero mira, el nombre tiene buena vibra, Bonaire, o sea, buen aire. Yo le decía, yo quería como darle un pecozón, pues, ¿cómo así? Y nada, a raíz de eso, pues poco a poco, Case by Solange fue tomando forma. Yo comencé haciendo postres para vender, porque ya la gente había probado algunas cositas, porque como te dije, yo siempre había cocinado. Y la gente me comenzó a decir, ¿por qué tú no vendes? ¿Y por qué tú no das clases? ¿Y por qué tú no aquello? ¿Y por qué tú no lo otro? Entonces ahí comenzó todo a ir tomando forma. ¿Cómo? Entonces, hablando de ese hombre viejo que usted mencionaba anteriormente,
¿Cómo llega a la iglesia usted? ¿Cómo usted llega la fe a su corazón? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, mi familia es católica, siempre de alguna manera u otra estuvimos involucrados en los ritos católicos de bautizo, confirmación, todos. Y íbamos a la iglesia y mi mamá siempre me dejaba ir a los grupos de oración con una compañera del barrio. Y íbamos, eventualmente íbamos. Y luego ya una relación seria con Dios, ¿verdad? Sucedió ya de adulta prácticamente. Yo conocí el camino neocatecumenal, ahí conocí, vivíamos en Alma Rosa y comencé a asistir a la iglesia Santa Mónica, ahí conocí el camino neocatecumenal, conocí a mi esposo y ahí inició como una relación un poco más seria de pues, mía con Dios. Entonces ahí fue que lo conocí. ¿Y qué tan importante ha sido? ¿Qué ha cambiado en su vida después de tener una relación más íntima con ese que le salvó la vida, con ese que le ha ayudado en el proceso de mudarse de su apartamento y ayudarle en que las crisis no sean tan profundas cuando todo no va bien? Bueno, ¿en qué me ha ayudado eso? O sea, me ha ayudado sobre todo, o sea, en mi formación como persona, o sea, como ente de sociedad que soy, o sea, en mis principios, en mis valores, estar en la iglesia, o sea, me ha ayudado en todo, o sea, en las decisiones que tomo en mi familia, que puedo ver cómo hoy reaccionan mis hijos, en mi matrimonio, en mi relación incluso con el negocio como tal, porque, o sea, no es solo parecerlo, o sea, tengo que serlo y parecerlo. Y cuando lleguen esos momentos de que las cosas tal vez no van tan bien, ¿cómo se percibe o cómo usted lo ajusta cuando antes no estaba una relación tan íntima? Es decir, ¿cómo usted, después que ya conoce y dice, pero yo en otro momento hubiera actuado? No, claro, por ejemplo, pasa, por ejemplo, qué sé yo, cuando tú tienes un tema, ponte que un cliente no venga por un pedido. Cosa tan simple como esa. O como, por ejemplo, tú haces, hay muchos momentos empresariales en los que tú dices, mi reacción hubiese sido, o sea, súper impulsiva, el hombre viejo, le digo 2 o 3 cosas, no lo dejo así, no lo podemos dejar así, o sea, son muchas cosas, o sea, no es tan fácil tú ser cristiano en tema de negocio, pero sí tú tienes muchísima oportunidad de hacer la cosa bien todo el tiempo, de hacerla distinta de como la haría el resto. ¿Qué tan difícil ha sido para usted, o fácil, muchas veces dejar compromisos y, por ejemplo, irse de convivencia, irse a buscar la fe? ¿Qué tan chocante pudiera ser o satisfactorio después que usted lo ve en el tiempo y se vale la pena? Sí, lo que sucede es que, ¿cómo te explico? Por lo general, uno empieza siendo un poquito, como diríamos, refunfuñón. Uno dice, no quiero ir, yo no voy para allá, yo tengo compromiso. ¿Tú sabes lo que es? Ahora yo tengo trabajo, tengo clases, tú sabes todas las cosas que yo tengo que dejar de hacer, cancelar, mover aquí. Y eso no solo le pasa a uno, o sea, uno lo ve en sus compañeros de comunidad. Y yo lo que entiendo es que hay que tener como un propósito claro de lo que de hacia dónde tú vas en tema de la fe. Porque yo te voy a decir algo, también llega un momento en el que tú dices, está bloqueada la fecha. O sea, tú empiezas, eso es un proceso. Porque uno está obviamente por compromisos, porque no es tan fácil tú decirle a una gente, en mi caso, tú dirás, bueno, ella tiene un negocio, qué sé yo qué, pero ¿y si ese mes el negocio no va bien? Sí. Porque los gastos del negocio, o sea, la luz, la nómina, los empleados, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, le pasa a compañeros de comunidad que tienen su trabajo, que no es tan fácil tú pedir unas vacaciones, arriesgarte a decirle, mira, dame 3 días, dame 4 días. Sin embargo, uno ve cómo Dios realmente abre las puertas y te la pone de otro modo. O sea, yo he tenido compañeros de trabajo, de comunidad, que le anuncian una convivencia, se van a la convivencia
y lo han botado del trabajo. Y tú dices, ¿y ahora qué? Y tengo un hermano de comunidad que esa es su experiencia, que él dice, y en la misma convivencia conseguí un trabajo. Cuando nos mandan a escrutar, ahí conoció a alguien, mira, yo trabajo en tal sitio, qué sé yo qué sé yo cuánto, mándame tu currículum, trabajo nuevo. Y es eso, o sea, es tú arriesgarte, o sea, es pasar a la fe, saber que Dios tiene un plan mejor, que ese trabajo, que ese día, eso no te convenía, o sea, y así mismo es, o sea, al principio uno obviamente no tiene una relación así que tú digas, bueno, no he comprobado la fidelidad de Dios en mi vida, no la veo, pero ha estado desde el vientre de tu madre, desde que tú naciste, pero tú no la ves hasta que tú no te decides tener una relación seria con Dios y tú dices, bueno, no, yo no voy para allá porque yo tengo, ¿cómo yo voy a coger que 3 días de convivencia, qué sé yo qué es? Pero cuando tú ves el efecto del tiempo, cuando tú ves, por ejemplo, en mi caso, cómo van creciendo tus hijos, los valores que tienen, yo, cómo soy como persona. No es que uno quiera vanagloriarse porque esa no es la idea, sí. Pero cuando entonces te dicen, ay, ¿cómo que ustedes lo hacen? Que no somos nosotros, es el Señor quien lo ha hecho. Entonces, ya llega un momento dado que, por ejemplo, no te lo digo con intención de nada, pero tú me dices que yo tengo convivencia el domingo y yo me voy. O sea, tengo convivencia. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y siempre el demonio no te crea, uno tampoco no es que uno es un santo ni nada de eso. Pero siempre el demonio sabe por dónde te duele, qué te hace fallar, qué te pone triste. Y él busca la manera de que, por ejemplo, tú tienes convivencia y venga algo. O sea, porque el demonio también nos conoce y sabe que tú vas a flaquear en ese momento. Yo voy a ver qué ella va a hacer. Porque aquí yo la puse en una jugadita difícil. Sí. Pero eso, tratar de tener la intención, o sea, de pedirle a Dios, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Ya que usted, en la parte donde usted menciona a los hijos, cuénteme la parte donde usted le dijeron que usted no podía tener más hijos. Bueno, literal, no podía. No podía tener hijos, pero... Sí, exacto. Yo siempre, o sea, yo tenía toda mi intención de, ¿verdad? Obviamente, de tener mis hijos y eso. Y me dice un doctor una vez, no creo que tú puedas tener hijos. Y yo, qué bien, wow. Me quedo como, tú sabes, eso es una súper noticia. Y obviamente tú sabes que uno se encoleriza, hace juicio, se cuestiona, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Y tú comienzas todas las lecturas de la herencia de los hijos te llegan. Y tú dices, entonces yo no. Y tú, óyeme, eso es horrible. Y comencé yo recuerdo que mi primer embarazo, cuando yo voy a hacerme algunos chequeos, ese embarazo yo lo perdí. O sea, yo tengo 4 hijos, 1 en el cielo y 3 aquí. Y ese embarazo yo estaba súper feliz y después yo lo perdí. Yo dije, tú ves, yo no voy a tener hijos porque ya, imagínate, el doctor me dijo que yo no iba a tener hijos. Ya ha sido un milagro que yo quedara. Entonces yo tenía muchas condiciones que no me dejaban tener niños, o sea, las trompas tapadas, el útero en retroversión, endometriosis, o sea, muchas cosas que todas se unían para que la procreación fuera muy difícil. Y yo recuerdo que ese embarazo yo lo perdí, ya tú sabes, otra frustración. Pues. Luego vino Lucía, que ahí yo dije otra vez, bueno, pero el Señor es una cosa increíble. Todos mis embarazos fueron con presión alta, fueron como un poco difíciles, progesterona bajita, o sea, muy complicados, muchos estudios muchas inyecciones, pre-embarazo, post y durante el embarazo, mucho tiempo de reposo, todos. En mi segundo embarazo yo recuerdo que ya, por ejemplo, mi familia me decía, pero quédate con esa, porque creo que tanto, si ya tú no tienes problema y no puedes, o sea, con su razón, porque intentaban cuidarme, o sea, pero uno dice, pero Dios mío, ¿cómo? Porque entonces tú no tienes, te dan la oportunidad de tener una, y que fue la mayor, y tú como que dices, pero entonces una, o sea, como quieres malo, o sea, la inconformidad del hombre. Y con mi segundo hijo me pasó que yo recuerdo que yo estaba en una convivencia del camino
Y recuerdo que uno de mis catequistas dice, comenzó a rifar unos cuadros, pero lo rifaba como, ¿quién se llama María? Mira, ese cuadro es tuyo. ¿Quién llegó primero al salón aquí? Es tuyo. Y en una dice, este cuadro es para una persona que piense salir embarazada. Mira, yo le rebaté ese cuadro. Eso es mío. Ese cuadro. Y dicho y hecho, por ahí anda Josué, tiene 18 años. Saludos para Josué. Finalmente sí lo es, que igual hice otra vez como el tratamiento, que es súper agotador y largo. Y yo recuerdo que estaba sufriendo mucho con ese tercer tratamiento y lo solté. Dije, no, ya, no voy a seguir. Mucho sufrir, dolores físicos, muchos estudios, mucha medicación, muchas cosas. Y yo dije, no, ya, no sigo. Y si lo no estaba parado porque no se completó nada del tratamiento. Y cuando fui a hacerme una sonografía, como para validar que yo iba a dejar el tratamiento por mitad, la doctora me dijo, no, pero tú te embarazaste. Yo, ya, ok, qué bien. Y ahí nació Siloé. Entonces, tengo 3 hijos, 4, hay uno en el cielo. Solo el Señor entiende eso. Solo el Señor entiende eso. Y lo hace, como yo digo, cuando quiera, como quiera y cuando le dé la gana. Exacto. Eso es parte de... Hay una parte que para mí fue muy curiosa. ¿Cómo es eso? Usted vendió su vehículo para comprar su primera batidora grande y su primer... Bueno, mira. freezer fue. Te voy a contar los equipos que uno compra para emprender, para iniciar. Uno puede batir un bizcocho, para que tú puedas comprender eso. Uno hace un pastel. Y ya estaban llegando los encargos y había que hacer 2 bizcochitos, 3 bizcochitos, 4 bizcochitos, 5 bizcochitos. Y mientras más bizcochitos llegaban, más tiempo parada. Y llegó un momento que era todo el día haciendo masa para luego pasarme otro día decorando bizcochos. Y en ese trance, ya tú sabes, yo dije un día, no, ya hay que hacer algo. Y yo vendí mi primer vehículo. Y compré una batidora grande y un horno grande. Todavía los tengo. Están en el segundo nivel. Ahí están. Y siguen funcionando. Ahorita lo veremos. Y ahí están todavía ellos. Entonces, yo hice eso como sin pensarlo mucho, honestamente, porque yo decía, yo puedo hacer varias libras juntas y terminaría más rápido, puedo tomar más órdenes. Y ya yo dije, bueno, yo me quiero dedicar a esto, entonces, ¿qué voy a esperar? Y vendí el carro y me quedé a pie, literal, me quedé a pie. Y después fui y me compré un carrito al tiempo. Para que vean que todo es un sacrificio, todo es un constante sacrificio, y que aunque uno no lo entiende en el momento, a medida que va pasando el tiempo, uno va viendo que los sacrificios valen la pena. Sí, también es un mensaje para una generación, sí, claro, de ahora que cree que todo es al instante, como que tú vas... Sacrificio, disciplina, que las cosas no llegan de la noche a la mañana. O sea, yo pienso que muchas de las razones por las que a veces uno falla y se tropieza es por querer la cosa muy rápido. Incluso uno puede caer en cosas turbias por querer ese avance rápido y ese progreso. Hablando de eso, de querer ese proceso y ese avance rápido, ¿cómo ayuda también la honestidad? Con la fe, que viene también, con la fe viene también dándole a uno como ente social también honestidad y seriedad. En un mercado tan competitivo que a veces el mercado, el mismo país incita incluso a veces a hacerlo mal hecho. ¿Cómo lo ve Solange desde el punto de vista de la honestidad de los negocios? Mira, es que desde mi punto de vista es un plus eso. Porque, por ejemplo, mira, yo imparto clases ahora mismo, tiempo actual en que me entrevistas, tenemos un módulo de chicas jóvenes, o sea, que están de vacaciones. Y, por ejemplo, o sea, cuando los padres saben quién eres tú, o sea, cómo tú te expresas, cómo te manejas, quién eres. O sea, lo inscriben las alumnas con mucho más confianza. O sea, la gente sabe que, por ejemplo, mis alumnos, gracias a Dios, saben que en Cake by Solange no van a encontrar
otra cosa que no sea una capacitación seria. O sea, ¿a qué me refiero? Si vienes a un módulo de diplomado de bizcocho dominicano, ese es tu contenido y lo hacemos con muchísimo compromiso. Entonces yo en ese sentido, o sea, no lo veo como un plus, porque yo como persona, o sea, ya he tenido un proceso, el Señor ha hecho muchísimas cosas en mi vida y mi intención no está en crecer estafando a otros. O sea, me explico, o sea, pero quizás esa no sea la respuesta que te dé otra persona, porque hay que ver a lo que cada quien quiere llegar y por qué vía lo quiere hacer. Exacto. Pero para mí, ahora mismo, o sea, ser honesto, ser íntegros en tu trabajo. Si un cliente te pide 2 libras de bizcocho, entregar 2 libras de bizcocho, o sea, para mí eso es un plus porque a la larga o a la corta, el cliente lo percibe, lo sabe. Si fue bueno, lo sabe. Y si fue malo, también lo sabe. Pues como tú decías, o sea, mis clases es al contrario, están orientadas a eso mismo, emprendedores. A veces yo relajo un poquito con los alumnos y les digo, miren, ustedes no vinieron a pasarla bien, ustedes vinieron a aprender. Y pues en ese sentido, como te digo, que tengo un carácter un poquito fuerte, yo decía al inicio, ¿cómo es que yo voy a dar clase cuando tú me preguntas una cosa 2 veces y yo ya estoy un poquito como incómoda? Pero no, después me gustó muchísimo la enseñanza, la pedagogía y pues realmente pues para mí esa es la prioridad ahora mismo. Es así mismo como Dios ha tenido paciencia contigo, como Dios una y otra vez te ha dicho, Solange, vamos de nuevo. Va. Un nuevo comienzo. Y su historia y su vida completa ha estado llena de nuevos comienzos. Así es. Y por esos nuevos comienzos estamos en Cake by Solange. Entonces, gracias a eso y gracias a la fidelidad primero de Dios, porque si fuera por nosotros, yo creo que no somos merecedores de nada. Realmente. O sea, que si fuera por nosotros. Y cuénteme esa curiosidad de que usted para todos lados se lleva a los hijos. Háblame de eso. Usted no deja a los muchachos. Me dijo ahí Lucía que usted, aunque después de casada, que estaba la esposa que como quiera, vámonos que ustedes van. Cuénteme de eso. ¿Cómo es ese? Realmente no es así. ¿Cómo es eso? Me gusta mucho el ambiente familiar. Exacto. Y lo trabajo. Ahí va. ¿Qué tan importante? Incluso para el fortalecimiento de las sociedades también. La importancia de la familia. Bueno, mira, lo que pasa es que en la familia es donde realmente se gesta el buen ciudadano. O sea, lo bueno de ver, las buenas intenciones. Y por lo general, como ya lo dijimos en la entrevista, uno está perteneciendo a la Iglesia Católica y lo hace de modo un poquito más serio y profundo a través del camino neocatecumenal. Y pues, ¿qué más? O sea, que la familia, o sea, donde nace todo. O sea, ya hay un momento en que, por ejemplo, Lucía, que está casada ahora, que ya yo la suelto un poquito porque lo comprendo. Pero a veces que le digo, no, hoy vienen todo para acá. Porque imagínense, es sumamente importante para mí, para mi esposo, o sea, la familia, instruir los muchachos, encaminarlos. Eso es parte de ser padre responsable, de ejercer una maternidad y paternidad responsable. ¿Qué le diría Solange ahora a esa que tenía tantas dudas? A esa que tal vez muchas veces no creía en nada o las cosas no iban tan bien y que cuestionaba y que también cogía su pique, hacía su rabieta de antes. Esa de ahora, ¿qué palabra le diría o qué le aconsejaría ya de estando en este tiempo? A mi Solange antes. Yo le diría que no llore tanto, que no llore tanto, que Dios está ahí, que se va a poder, que los milagros sí existen, y que todo lo que aprendió lo iba a usar, que nada estuvo de más. Eso yo le diría, porque me quejaba mucho, porque yo tenía que estudiar, porque yo tenía, o sea, muchas cosas, y en algún momento de mi vida pude ser una persona muy triste. O sea, eso.
Eso yo le diría. Vale la pena abandonarse a la providencia. Vale la pena. Dios siempre tiene un plan mejor. Aunque en mi yo actual, lo he dicho en la entrevista, lo voy a volver a decir, no me considero que soy ninguna santa, ningún modelo a seguir, aunque por lo general cuando uno está en la iglesia y trata de hacer las cosas bien y capacita a gente como lo hago yo, obviamente tú te conviertes en un modelo a seguir y lo tienes un poco más claro y tratas de actuar de modo que corresponda con ese modelo a seguir. Pero eso, básicamente. Yo le voy a mencionar personas y usted me la define en una sola palabra. Muy bien. Ay, Dios mío. La iglesia, Mi vida, ahora mismo. su esposo, El amor de mi vida. sus hijos, Mi mayor tesoro, o sea, mi refugio son ellos. sus hermanos, Mi familia, o sea, que la amo. No vas a llorar. Mi familia, que los amo mucho. su comunidad, Donde me corrigen y me dicen como la verdad. sus catequistas. Mis segundos padres, sí, ellos lo saben. ¿Cómo, Se los he dicho. ¿Cómo definiría Kate Bax Solange? Bueno, mis sueños, lo que soñé. ¿Qué consejo le daría Solange a ese joven que tiene la duda, que tiene el ímpetu, pero que muchas veces las fuerzas se le van porque estamos en un país que tal vez las oportunidades no están, pero hay que crearlas a puro pulmón? ¿Qué consejo, qué ánimo, qué aliento le puede dar Solange? Viéndose que en su momento también estaba así, con muchas dudas y muchos miedos. Duda, incertidumbre. Yo le diría a los jóvenes de ahora, lo primero, obviamente, o sea, que busquen de Dios. La juventud falla mucho por no escuchar o por no leer. Y cuando digo que busquen de Dios, yo no lo digo como cliché, porque eso se escucha como, ay, que busquen de Dios, lo digo así como, no. Pero que traten de tener una relación seria con Dios, porque tú ahí conoces gente con mucha más experiencia que tú. Y yo diría eso. Rodéate de gente que sepa más que tú, que crea más en Dios que tú, porque eso se te pega. O sea, rodéate, lee mucho, capacítate. La juventud de ahora no lee y no escucha. E ignora muchísimo a los adultos. Óyeme, acércate a los adultos, pregúntale cómo tú lo hiciste, pregúntale la historia a la gente. Tú sabes que cuando uno ya va teniendo, no edad, experiencia, uno comienza a hacer anécdotas. Yo le diría a los jóvenes de ahora, escuchen más, acérquense más a la gente adulta. ¿Tú quieres ser pastelera? Acércate a un pastelero que esté retirado ya y dile que hizo mal, para que tú no lo repitas. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho y yo eso lo aprecio, que en el tema de estar en comunidad, me ha acercado a mis hermanos de comunidad que tienen mayor edad y he visto sus aciertos y desaciertos. Todo para bien, porque obviamente el cristiano es uno que dice que Dios no ha hecho nada malo. Todo ha sido para bien, aunque uno en su momento hace la guerra y cree que es malo. Entonces yo sí le diría eso a los jóvenes, que escuchen más, que escuchen con los 5 sentidos. Los jóvenes de ahora no escuchan, no leen, y eso no voy a generalizar, no digo que sean todos, y que se acerquen a las personas mayores. O sea, que hay demasiada riqueza en escuchar a los que ya vivieron etapas. Solange, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Perdona la tardanza y unas cuantas cosas técnicas que han pasado detrás de cámara, pero que son parte del proceso. Parte del proceso y del mismo proceso que ella ha hablado en toda la entrevista. Nosotros, el equipo completo, los 3 José que están detrás de cámara también te dan las gracias. El equipo entero te da las gracias. Yo en particular te doy las gracias por la oportunidad y que Dios siga metiéndonos en el horno. Sí. Para que nos sigas también acrisolando y que nos siga adornando, como también Solange adorna su bizcocho, y que ustedes también puedan venir aquí y consumir, consumir. Gracias a todos.
y estudiar también. Es decir, va a estar la descripción de la entrevista. Usted se va a encargar de eso, de poner la descripción de la entrevista. Y a ustedes, muchísimas gracias por vernos, por apoyarnos en esta temporada y hacerlo parte suya y que Dios le ayude a ustedes a través de esa historia, como lo ha ayudado a ellos y como también me va ayudando a mí en este proceso de también escuchar esas historias, que también es un bien para mí que estoy siguiendo, emprendiendo y todo eso, pero más vale la pena confiar en ese que me ha amado primero y que Solancia le ha amado primero y todos los que han estado en la entrevista les ha amado primero y por eso tienen algo que contar para bien decir de él. Así que nos vemos en una próxima Jeve Opina. Hasta pronto. Solange,